Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Cristian y me gustaría dar un fuerte saludo, felicitación y agradecimiento a todos los invitados aquí. Estamos con la Gran Liga Extraordinaria de Lectores, mis primeros amigos lectores. Aquí tenemos a Caleb, Johnny y Alfonso. Mucho gusto que también están aquí y estar aquí de esta forma. Eh, Me gustaría también que se presentaran ustedes. Pues qué bonito, pues esta presentación de libros, sobre todo, pues agradecido con Cristian y con los demás quienes también se unieron para esta bonita plática, que es lo importante transmitir la cultura de los libros y qué mejor manera, pues, que inspirar, que nosotros los jóvenes que hay que inspirar, ¿no? Sí, ya conocemos un poco de los gustos de cada uno y las lecturas que hacemos cada uno y cómo nos Las influye largas batallas. sí, cómo nos influye la lectura de cada uno y pues sí, aquí también pues los conocerá los demás. Yo soy Alfonso. Ya saben, soy amigo de todos los que estamos aquí. Bueno, yo no me especializo, pero yo soy más un lector de cómics. Se me hizo una buena idea de lo que vamos a hablar en el video porque eh, al menos yo siempre he apoyado el cómic, ya sea europeo, mexicano. Entonces, creo que es un buen momento para yo poder hablar de este cómic, el cual quería enseñarles, mostrarles y hablar de mil maravillas para que lo lean. Así que, muchas gracias, Chris. Muy bien, empezaremos entonces. El tema será hablar sobre libros de autores mexicanos, centrando también al mes patrio y también para que la gente conozca más sobre los autores de nuestro país y que se puedan empapar más de un poco de nuestra cultura y vean cómo son los escritores de aquí. Cada uno hablará sobre dos libros de autores mexicanos. Pues yo empezaré con el primero y será se llama Vidas de Catálogo de Liliana Bloom. Fue un libro que leí hace poco. Es un libro de historias cortas. Solo tiene 75 páginas y la verdad me gustó mucho. Lo leí en un día. Son historias cortas con las que te puedes llegar a identificar, aunque la mayoría son relatados por mujeres. Siento que sí se puede llegar a identificar porque también son historias muy reales de la vida. También abarca mucho el tema cotidiano de la vida. Se trata de los temas crudos y reales. Se puede llegar a ver también muy personal y identificar también con ciertas situaciones que se ven en la vida, también en el país y la forma en la que se vive. ¿Ya se han topado con la autora, con alguno de sus libros? ¿Cómo se llama su nombre? Liliana Bloom. Sí la ubico, es un poco conocida en el aspecto que escribe siempre sobre cosas bastante fuertes o escabrosas. Tiene otras novelas ahí, Pandora, que es de un hombre que tiene una extraña obsesión con las mujeres bastante pasadas de peso y logra tener a su novia, pero pues hasta donde he visto, no he leído la novela, pero pues es un argumento así como extravagante de por sí. Y hay otra que era Cara de Liebre, que es de una chica que tiene como una cicatriz, ¿no? Y pues es víctima de varios comentarios, creo. Pero sí, Liliana Bloom El tiene... monstruo Ah, Pentató también es de él, ¿no? Y muy fuerte. eh, No lo he leído, pero ya para que uno tenga miedo de leerlo es porque el sí, tema, no conozco sí, mucho los otros libros de la autora, pero los que he escuchado, pues sí he escuchado que son historias fuertes
y crudas. Igual me Oye, interesó para leer más historias sobre la autora. dice que son cuentos, ¿no? ¿Cuál fue el que a ti pues más te gustó? Podría decirse. Pues de los que más recuerdo, igual son historias cortas, eh, de una muchacha una señora en el que va y encuentra a, a la mujer con la que le está haciendo infiel su marido y tiene un encuentro entre las dos también y se está contado desde la perspectiva de la amiga de la de con la que le está siendo infiel a la otra mujer y con eso te da para ver los tres lados de las tres mujeres, las tres perspectivas que tiene. También hay uno que sí se me hizo, creo que fue el que miré más fuerte, y sí miré un poco de ese lado. Se trata sobre un- una violación a una niña. Y igual está contado desde la perspectiva de, del acosador, del, del violador y cómo va llegando a la niña. Y como esas hay varias historias así que se pueden encontrar con lados fuertes y escenarios reales de la vida, igual que son cortadas en pocas páginas. No, Empezamos fuerte. sí. Oh, eso me hace repensar en la primera opción que tengo que compartir, a reserva de los demás, que tal vez digan, ah, sí, tenemos algo un poco más tranqui. No lo sé. A ver quién quiere ser el siguiente. Bueno, pues voy a empezar yo. Voy a empezar a hablar de este libro llamado La tumba. Lo leí a principios de este año. Es de José Agustín. Entonces, la verdad, yo recuerdo que estaba checando en qué voy a leer, ¿no? Típico en Amazon. Dijeron, no, pues está este libro de los más vendidos, creo, en Amazon y es mexicano. Y dije, bueno, pues. De hecho, ni siquiera leí la descripción. ¿Qué se trataba? Y dije, bueno, ¿era alrededor de qué? Me lo leí en una tarde. 120 hojas, ¿no? Páginas, perdón. Entonces, la tumba nos cuenta la historia de Gabriel, perdón, si no me recuerdo. Él se despierta cada día y ve su techo azul y se pregunta sobre la vida. Es un joven, quiere ser escritor, pero vemos algo muy simple, ¿no? Es la vida de un junior, no tiene ningún problema, como la típica familia mexicana, tiene que ir a la escuela, tiene que regresar, o sea, no tiene que hacer nada, pero vemos una exploración muy pequeña en su vida, que es su primer amor que a él le molestaba, le caía mal, el divorcio de sus padres y que quiere ser realmente. Entonces, cuando tú empiezas a leer esto, para nosotros que estamos jóvenes, que aunque, pues digamos, ya tenemos, no sé, carrera terminada, ya trabajamos, etcétera, pero en cierta parte vemos esta parte entre nosotros de que qué podemos hacer o qué más queremos hacer, ¿no? Y vemos a este muchacho el cual no tiene ningún problema. Yo siento que siempre les he dicho a ustedes, para conocer muchas veces una historia tienes que conocer al autor. Entonces me puse a investigar un poco sobre el autor y es prácticamente algo que le pasó a él, cómo se sentía y cómo, al ser algo simple la historia, ¿no? Donde vemos este personaje, Gabriel, que tiene esos pequeños problemas y no se siente bien con lo que tiene. O sea, sale a tomar, sale de fiesta, pero se sigue sintiendo vacío. Y lo que quiere ser es escritor y es bueno, pero hasta para escribir le da flojera porque hace plagio. Entonces no sabe muy bien exactamente lo que quiere. Entonces yo siento que yo me he sentido así, varios otros nos hemos sentido así, de que quizás somos buenos en algo, ¿no? Pero hay veces que nos da flojera hacerlo. Entonces me llevé la verdad una buena sorpresa. Eh, la significa la tumba. Yo siento que lo que yo encontré con este personaje, o el por qué
le puso la tumba, es que prácticamente él no está llegando a nada, aunque lo tiene todo. Y sea como sea, creo que en el año, en lo que va de este año, de los libros que leí, este es el que más me ha gustado. Entonces, la verdad los recomiendo mucho. No conocí a este autor. Juan Rulfo también habló de él. O sea, tiene buenas críticas. Entonces, si pueden, nosotros que estamos chavos, bien por ahí, los recomiendo bastante. Sí, sí, se escucha bien. Sí, me recuerda, como dices, a ese lado, la perspectiva que puedes tener de un adolescente, en el rumbo en el que puede llevar tu vida, aunque lo tenga, se puede decir que lo tengas todo, la falta de motivación o el rumbo en el que, o no saber en qué rumbo quieres tener para tu vida, te puede llevar a estar estancado. Sobre todo, y creo que sería bueno apuntar, me falta leerlo, es uno de, creo que de mis eternos pendientes, eh, pero ofrecer esta perspectiva actualizada, porque normalmente vemos este tipo de historias, de incluso el coming of age y estas reflexiones personales, pero contadas por personas de hace 50 años o de hace 60 años. Pero me parece que lo que plantea José Agustín es un poco más acercado a lo de este lado, similar a Javier Velasco, no sé, con Los años sabandijas, lo que hace con recuperar la cultura ochentera, pero también poner así como que esa nostalgia, esas vivencias, sobre todo con ese enfoque un poco más actualizado, porque luego aquí se peca de extremismos. Está el autor demasiado viejo y está hablando de en esa juventud cuando te podías comprar con 2 centavos una coca, lo estoy inventando, y como que reafirma demasiado los valores establecidos y es otro panfleto moralino. Y también tenemos del otro lado, pues esta parte extremista de ultra joven, nada importa, nada vale la pena. Sí, tú tienes que disfrutar tu vida al máximo, pero es una reflexión vacía. Entonces, creo que José Agustín podría estar muy bien balanceándose con esa novela, porque la he mirado nada más ahí de lejitos, entre ese punto medio que creo que lleva a la reflexión que necesitamos y que tiene que ser más actualizada. No sé cómo lo veas tú, Alfonso. De hecho, todo lo que dijiste me parece muy, muy bien, exacto. Creo que para el punto en el que él escribió, creo que estaba bien, no sé, hablar sobre los juniors, ¿no? Ahorita ya estamos aburridos de hablar de gente rica, que no sé qué más, pobre con los ricos. Pero José Agustín es muy lineal, pues. Es muy lineal la historia, perdón. Entonces llega de un punto A a un punto B muy fácil, muy digerible. Este, quizá tú puedes decir, no, pues estos problemas yo no los tengo, pero sí hay un sector que tiene ese problema. No sé, te digo, esa historia, Sí. todo lo que tú me diste, esa explicación de que sí necesita una actualización, la verdad que sí, pero no sé, creo que vale mucho, como tú dices, la pena que estén tus pendientes Igual como dices, y cada quien como que va a tener su opinión. no te llegaste a identificar con como era en el personaje en el libro. Sí, no es se puede decir que no es así tu vida, pero pues sí llegaste a empatizar con él y entenderlo. Sí, yo creo que la escritura más que nada que tiene José Agustín, creo que es muy, en esto, bueno, no es en este libro, no puedo leer más, es muy ligera, eh, pero todo lo que me intenta decir yo lo disfruté, la verdad. Es es muy bueno encontrar a ese autor, fíjate, ya que hablamos de pues, autores mexicanos, creo que a este es el que yo le daría más oportunidad, pues, para seguir sus historias, que sí tiene bastantes, ¿eh? Ya me puse a leer así como que su biografía y todo, y sí tiene bastantes de Acapulco, y pues nada, ese es el primer libro que les quería contar. Muy bien. Primero, bueno, el primero que quiero yo presentar y que pues me ha impactado mucho es un libro, es un autor ya conocido a nivel, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, muy respetado tanto por académicos y críticos de la literatura universal.
y que igual a mí me ha tenido un gran impacto en mí, sobre todo su pensamiento, su forma de ver las cosas y el modo en cómo persuade a las personas en el ámbito literario y cómo acercarse en base a sus conocimientos y a sus ensayos. Y pues quería presentar con ustedes El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Bueno, este libro, la verdad, cuando yo lo leí, tuvo un gran impacto en mí porque habla de las máscaras, habla de las fiestas mexicanas, pero en un ámbito poético, pero sobre todo es un ensayo, pero sobre todo también poético, filosófico, trascendental, y si quieren agregar otro tema más, espiritual. O sea, habla de la gente del campo, habla de la gente de la comunidad, habla sobre las personas de la ciudad, en general lo que es el pueblo mexicano y sobre todo en sus antecedentes, sobre todo en la conquista, la Nueva España y cómo cómo el, el mexicano a través de los siglos pues aún sigue por el propio pensamiento de Octavio Paz, sigue en decadencia, aún sigue sin renovarse en un futurismo como en otros países, ¿no? Esto lo menciona en un capítulo muy específico, sobre todo, pero también hace igual una observación sobre las fiestas, sobre la animación, la animación sentimental del mexicano en cuanto a los abrazos, las celebraciones y que a diferencia de otros países que tienen otro tipo de cultura. Y esto pues lo vemos porque Octavio Paz en sí ha viajado en diferentes países, Francia, China, India, Japón y entre otros lugares. Entonces, a través de los viajes que hizo Octavio Paz en diferentes países, pues esa percepción y esa mística que tiene él, eh, ha sido muy trascendental. Pues, yo la verdad, sí me ha tenido un gran impacto. O sea, podía hablar horas y horas y horas de este libro, pero en resumidas partes es un libro que hay que leer. No sé si quieran comentar algo ahorita. ¿Es un, te pregunté, estos libros de ensayo o novela? Es un ensayo, es un ensayo, No, es un ensayo. no me ha tocado leerlo. Yo ya Pero lo había es muy leído con la bueno, ¿eh? verdad. ¿Tú ya lo había leído con la verdad? No, no. Híjole, mira que Era que tú tenías opinión. Octavio, mira, Por eso dije que es que iba a empezar pero está bien. No sé si quiera decir algo, Caleb. mira, si me ponen a elegir entre Octavio Paz y apenas dijeron la palabra paz, ya estoy aventándome al y. ¿Cuál es la otra opción? ¿Cuál es la segunda opción? Eh, ¿Respetado por quién? Esa sería mi pregunta. ¿Respetado por quién? ¿Por qué tipo de círculos de lectura? Y por el tipo de idolatría que se ha empezado a gestar a raíz de sus diversos ensayos y libros y memorias y viajes. Y pues la pobre de Elena Garro quedándose en casa a un lado, haciendo polvo. Y pues si me dan a elegir entre Octavio Paz y Elena Garro, definitivamente me quedo con Elena Garro, no solamente por ser mujer, sino por ser teatrera, igual que yo. Así que no voy a decir nada más. Igual sí, nos faltaría leer a Alto Voz para conocerlo mejor y dar nuestra opinión, pero igual sí lo tendremos para pendiente. No, O, Octavio Paz escribió poesías, ensayos y si no mal recuerdo, uno que otro cuentos breves, pero la mayoría de su trabajo son ensayos y son poesías y críticas. ok. Críticas al surrealismo, críticas de hecho, en esta está también lo que es la de Postdata, que es sobre la masacre del 68, de la masacre de estos universitarios que sufrieron, pues.
Entonces, es una crítica abierta también. Pero para entender sobre todo a Octavio Paz, hay muchos temas. Es una persona muy preparada en cuanto a conocimientos, en cuanto a temas, y sobre todo apoyó mucho a Sor Juana Inés de la Cruz. De hecho, él le dedicó una obra a Sor Juana Inés de la Cruz y las trampas de la fe. De hecho, es su libro, un poco de sus libros más extensos, en donde habla de ella, su perspectiva, su visión. eh, yo creo que también lo recomiendo. Toda su obra es para analizarlo, para leerlo y sobre todo, como siempre digo, para construir una crítica abierta a las posibilidades de construir una nueva perspectiva que ayude al lector y al autor, aunque el autor ya no exista, pero existirá mientras los lectores sigamos leyéndolo. Entonces, no sé si te pude ayudar con lo que ahorita me has dicho. Sí. Sí, igual quedará como pendiente para conocer más El sobre el laberinto, si autor. puedes leer el laberinto de la soledad y pues ya ahí come y o también igual Fonso, que mira, cada quien que decida, o sea, están bien si igual tanto Sí, el que quiera leer o no Octavio Paz, es la decisión del lector, igual Borges también lo decía, o sea, mencionaba, si no es para ti, no es para ti el libro. Entonces, lo mismo me pasó cuando hablamos del tema del Hobbit, ¿te acuerdas? sí. Sí, bueno, que creo que, bueno, ya los tres los leímos, no sé. ¿O tú también, Alfonso? ¿No te tocó también? No, Todavía no. porque ya ustedes saben qué pienso, de que voy a leerlo, pero ya saben lo que pienso de que leo un libro y me tengo que leer 3 libros antes o 3 libros después, y es como de que, su onda, por Es favor. que esto es meterte a toda la experiencia. Sí, o sea, que un libro tenga secuela, trilogía, no sé qué, no, pero en su dado caso lo voy a ver. He visto las películas así, eso sí, no sé qué, sé que es diferente porque sé que El Hobbit es como más como un cuento, obviamente. Sí, pues es una novela, de una novela Sí, sacaron 3 películas 3 películas, súper sí, largas. pero sí, No había ninguna ajá. necesidad de hacerlas. Las películas son una porquería respecto al libro. Está Yo sí es disfruté muy, las Están películas entretenidas. más que el perdón, libro. perdón que lo diga, pero las tres películas son una reverenda porquería porque no se puede sostener por Bilbo, por el propio protagonista, es insufrible. Y en el libro no. Y en el libro incluso tienen ahí sus pecadillos, En el en el propio Hobbit, Bilbo se la pasó dormida en toda la pero batalla. ajá, ese es uno de tantos, pero no, así personalmente, te lo puedo decir, no necesitas leer 3 libros antes de leer El Hobbit, sino lee El Hobbit así, llegando El a Hobbit es secas. buen comienzo. Sí, creo que es un muy buen comienzo como para comenzar con los demás. Aparte porque es Tranquilo. el primero en el que, bueno, está el Silmarillion antes en cronología, pero sí es mejor comenzar con el Hobbit, luego irte por el Señor de los Anillos y ya en lo más pesado, el Lo demás Silmarillion. pesado. De atrás para adelante como Star Wars. Bueno. O de Sí, atrás. en su tiempo le voy a dar oportunidad. Ahorita no, porque la verdad, te digo, está pesado andar leyendo que sí la secuela, que sí la precuela, que sí no sé qué más. Pero siempre he dicho, hay libros que siempre van a estar ahí, ¿no? Siempre va a estar el Frankenstein de Mary Shelley. Siempre va a estar, como ustedes dicen, El Señor de los Anillos. Siempre va a estar cualquier libro. Y en su Sí. momento me va a llegar. Es el dolor de cabeza. Como pues Cristian se va a echar la edición de esto, esto seguramente va a estar en blanco y negro. Quiero pedir una disculpa para Porque todas las personas que les agrada Octavio Paz y que pues estos comentarios se tomen animus jocandi, o sea, con el ánimo de estar en el espíritu tranquilo, festivo, burlón. 15-16 de septiembre, recuerden, es día del cumpleaños de Porfirio, digo, es día de la independencia. Entonces vamos a estar tranquilos, vamos a empezar a ahorrar para el tequila y sin miedo al pues éxito que le. vamos a continuar, ¿eh? Todo bien. ¿Te tengo aquí que le? Oye, sí, Mande, mande. me toca a ti, ¿no? Sí, me toca a mí. Y para este primer libro, tal vez sea un libro ya conocido y ya seguramente choteado por muchas personas, pero yo lo conocí apenas en 2020, que lo había terminado de leer. Me encantó, me gustó bastante la manera de escribir de esta autora,
Pero este fue un encuentro muy extraño porque de esta autora yo quería leer su primera novela, que si mal no recuerdo, sí es la primera, que se llama Falsa Liebre y que hasta después reeditó Almadía. Eh, Almadía, Mondadori, una de esas dos la reeditó. Y se llama Temporada de Huracanes. Igual de este lado tal vez Cristian vaya a poner aquí la portada. Pero Temporada de Huracanes nos ubica en un pueblo perdido de Veracruz, un pueblo que se puede decir ficticio, que se llama La Matosa. ¿Y qué pasa en La Matosa? Pues ocurre el asesinato de una mujer a la que apodan la Bruja. Y pues es un acontecimiento como que causa un poco de revuelo, porque aún siendo un lugar muy olvidado, pues el hecho de que aparezca una mujer descabezada y cuyos restos estén en un río ahí flotando y que haya sido descubierta por niños, pues claro que va a levantar más de una ceja. Entonces es a través de la narración de la autora Fernanda Melchor con la que nos enteramos de los diferentes puntos de vista de cada persona que estuvo alrededor de la bruja. Los policías, los chicos que están siempre en la cantina, las personas que vivían junto con la bruja, porque para esto la bruja no vivía del todo sola, sino tenía gente alrededor. Entonces empiezan a darnos estos puntos y empezamos a unirlos para dar pie a esta historia sumamente trágica, fuerte, violenta, con un lenguaje que no tiene pelos en la lengua. Esta Fernanda Melchor es de Veracruz, entonces tiene todo el bagaje que se requiere, porque aparte de todo le entró al periodismo, y pues claro que vamos a ver estos tintes de nota roja en la historia, pero es una historia que se mantiene muy actual y que se mantiene muy cercana porque no es el tipo de historia que podamos decir, vaya, se la inventó, o no puede pasar en mi ciudad, no puede pasar en mi lugar. Ustedes, John y Alfonso, que son de Tabasco, Cristian, que eres de Monterrey, o sea, en puro No, lugar hay machete. Y yo hay soy de que, y hay, y Sinaloa. es- y hay que ser realistas. Hay lugares que ustedes conocen que son peligrosísimos y que, pues, si se atreven a leer el libro, y digo se atreven porque tiene un lenguaje que juega mucho a los Saramago, se podrán fijar de que tal vez hayan paseado por ahí o de lejitos o ustedes sepan, hay que evitar esos lugares o no hay que acercarse tanto a esos lugares o la gente que vive en esos lugares se comporta de cierta manera. Y es lo que me gustó de la novela, bastante agresiva, te cuenta las cosas así como van y unos detalles tan macabros que de hecho es raro ver a esta novela que no se le etiquete como novela de terror, porque yo la sentí así, es un terror que se vive todos los días, al cual estamos acostumbrados como mexicanos, y pues que aún pasando bicentenarios y centenarios de la revolución, siguen pasando este tipo de atrocidades. Así que esa es mi recomendación. Khaled, yo te quería preguntar algo. Por ejemplo, tú que tienes mucho conocimiento en estos temas de terror y sobre todo en los temas que manejas en cuanto a temas violentos, incluso temas gore, la gente que, por ejemplo, se dedica a escribir temas gore o temas que sin pelos en la lengua, tal cual como son gente que son sensibles, o sea, tienen una sensibilidad para escribir sus temas, o cómo los ves tú. O sea, el escribir ese tipo de temas que a lo mejor pueden ser fuertes o dañinos para otras personas o que no estén acostumbradas a leer ese tipo de libros, ¿estos autores tienen sensibilidad? O sea, ¿hay sensibilidad para escribir estos temas? ¿O cómo lo ves? Claro, claro que debe de haber sensibilidad, porque si se escribiera desde la insensibilidad, los autores serían unos psicópatas. Entonces, esta Fernanda Melchor ensayó a través de el libro Aquí no es Miami, esta mezcla de periodismo, de comunicación y también como contar estos cuentos periodistas o estas noticias con tintas de cuentos. Y a través de ahí exploró pues toda esta sensibilidad. De hecho, se iba a publicar antes Aquí no es Miami que temporada de huracanes, pero pues al final de cuentas terminó ganando más temporada de huracanes. Pero sí, sí considero que debe de existir esa sensibilidad
sobre todo para acercarte a estos temas y saberlos explotar en su momento, pero no siendo insensible, sino entre más cercano tengas el dolor, la angustia, la desesperación, pues mejor lo vas a poder reflejar en las historias porque no eres indiferente. Sí, sí te Sí, lo pregunto porque, por ejemplo, el tema que tú manejas es muy importante, sobre todo ese libro perdón, ese libro, Tiempo de Huracanes, y que es un libro muy importante que debemos leer porque es historia, es histórico y sobre todo de esta autora, porque, por ejemplo, hay gente que tiene sensibilidad, no sé, para escribir un cuento de fantasía y a lo mejor el que escribe fantasía no le gusta meter ese tipo de temas, o por ejemplo, en el tema de películas gore, hay tipos de películas gore que llevan un alto altísimo. Yo podría decirte, por ejemplo, mi experiencia cuando vi las tres ovas de Devilman. No sé si las has visto esas, de las tres ovas de Devilman. Bueno, No. Devilman es una obra de un mangaka muy conocido que hizo Mazinger Z, pero con Devilman fue cosi, o sea, como que quiso salir de esas barreras de lo normal, pues, y más adelante quiso tratar como hacer los orígenes de Devilman. Entonces hizo tres ovas, pero ya la tercera, fíjate, lo sentí como que ya un tema como que muy, no sé, como que lo tuve que pausar. Y así nos pasa a muchas otras personas que cuando vemos alguna película que es llegar extremadamente sangriento o que no estamos aptos para ver ese tipo de cosas que a veces perturban para alguien que no está acostumbrado a ver a veces uno se pone, ¿cómo un autor llega a hacer ese tipo de obras? Pues y para la gente que no está acostumbrada nos preguntamos, ¿será que estos autores tengan sensibilidad? Porque veo que también hay otros autores que igual se pasan de la raya, o sea, exageran de lo normal, y eso no, tú sabrás que no vas a, no, que hay cierto tipo de obras que ya llegan a un límite que a lo mejor para los ojos que no están aptos ver ese tipo de contenidos, pues lo piensan dos veces, ¿no? sí, yo te quería comentar, igual yo puedo leer literatura de terror, pero un terror más fantástico, sobrenatural, y no tengo problema, pero ya algo más real como ese tipo de libros que comentas, que sí son casos que se pueden ver en la vida real y más cercanos y fuertes, sí cuesta más leerlos y digerirlos por sí, igual sentirlos tan cercanos. Si tuviera que definir a este libro en una sensación o en alguna serie de palabras, diría que es similar a una inyección contra el tétanos. Es dolorosísima, te deja cicatriz, te deja marca y no puedes mover el brazo como por una semana, más o menos. Pero, porque hay un pero, es necesaria. Así es como describiría temporada de huracanes. Es una inyección contra el tétanos. Algo ibas a mencionar, Alfonso, creo. Sí, de hecho, yo hablando de series, pero sé que la van a adaptar a Netflix, ya compró los derechos para hacer esta serie. Y sobre el tema de cómo lo que estaba platicando Johnny, pues yo creo que nos pasa lo contrario, más que nada como mexicanos. Nosotros estamos ya arraigados a la violencia que se ve diario, ¿no? Estás en Facebook, mataron a no sé quién. Ves las noticias, no sé qué. Hay gente que todavía lee el periódico, asesinaron a no sé quién. O sea, O la incluso, tasa de... Ajá. incluso ni siquiera uno ya tiene que buscar como que la noticia o algo, sino que dice última hora. Así uno se mete a X, no, no estoy alentando nada, pero Sí. si alguien busca por inocente hashtag última hora o último momento o en exclusiva, algo así, siempre sale algo violentísimo. Siempre sale, la nota roja ya cobró vida, ya se volvió video. Entonces, aunado a lo que dices, pero pues es horrible, ya ni siquiera uno lo busca como que le llega, entonces es rarísimo. Sí, como tú dijiste, esta autora, pues yo creo que no se tuvo que meter tanto. O sea, nosotros como mexicanos, eso ya está en nuestras raíces, ¿no? Diario vemos noticias así, diario. Yo creo que nuestra percepción no es tan alta a cuando vemos eso como debería ser, ¿no?
de que ya mataron a tal fulano y todos, de que, no, qué mal, ¿no? Cuando uno no debería actuar así, es como de que, ¿por qué pasó esto cerca de mi casa? ¿Por qué pasan este tipo de cosas cerca de donde yo vivo, cuando voy a la escuela, o no sé? Sí, igual Entonces, no te ajá, cambia hasta que ya lo vives en carne propia, porque como dices, ya es algo que tenemos arraigado desde sí, el día a día y pues hasta que te llega a pasar algo a ti o a alguien cercano es cuando sí te pega, pero pues igual no es para, es la misma realidad que vivimos, pero pues tampoco es sano estar todo el tiempo pensando en eso. Concuerdo. Terminamos Oye, bueno, nada más una última pregunta, pero entonces, por ejemplo, las personas que se dedican a, por ejemplo, ya sea películas o novelas o mangas, lo que sea, sí, estas personas que hacen este tipo de contenido fuerte, que a lo mejor no son apto para todos, pero estos autores sí requieren, sí tienen sensibilidad, aunque ya exageran de lo normal, ¿o lo consideran? Yo diría Bueno, que también dentro de esto hay como un objetivo de qué es lo que buscas provocar como autor y qué es lo que buscas provocar ya como creador. Si quieres provocar el morbo, si quieres provocar que la gente esté comentándolo y siempre desde ese punto de vista obsceno, pues así te va a salir la obra. Recuerdo una novela que ni siquiera se ha traducido al español, no me acuerdo del nombre del autor, pero se llama Playground. Y esa es una cochinada visceral, porque leí unos la fragmentos de y los de niños, verdad ¿no? las Playground, así se llama Sí, Playground, la de los niños. ajá, exactamente. Tiene unas cosas así de lo más obscenas, pero resulta que ese es el estilo del autor. Entonces, lo que busca reflejar, lo que busca provocar, pues es esa parte y que obviamente pues te llame la atención. Pero sí, considero que cada artista tiene esa sensibilidad para expresar incluso lo insensible. Ya habíamos hablado de esta Liliana Bloom precisamente y que pues podría ser que en otros contextos ella ni siquiera sobresaliera, pero resulta que toca temas muy específicos de los cuales a nadie le gusta hablar, ¿no? Ya lo menciona este Cristian con estos cuentos difíciles, ¿no? Eh, y pues está ahí, es esa sensibilidad y de hecho creo que también está esa parte sensible que va a llegar al lector, porque tal vez escriba desde la insensibilidad y desde una distancia muy, muy grande, pero resulta que como lector, pues hay cosas que te pueden, hay cosas que te afectan, entonces ahí está la sensibilidad hablando desde lo insensible. ah, Sí, ese es un tema muy importante que debemos escuchar que dijo Caleb. Bueno, por eso es la importancia de la sensibilidad, porque hay unos que a lo mejor lo sienten. Es que con lo que comentan y sobre todo lo que comenta Alfonso es muy importante porque igual tuve amigos de que igual se quejaban de que pasan esta masacre, estos temas que ya sienten como que ya basta, ¿no? O sea, sienten, porque en las noticias pasan siempre siempre estos temas fuertes, como lo mencionas, el del hashtag, eh, lo más, lo más impactante o lo más visto, y sobre todo hablando de Latinoamérica, que en Latinoamérica hay una barbaridad que vivimos a diario, es una realidad que vivimos todos. sí. Igual también de lo que sea sobre escribir o los autores para sacar esos temas pues de terror o temas fuertes, también está en cómo abordarlo. Igual, pues mencionarlo también a Stephen King. Igual, tratar temas de terror o temas fuertes también está en cómo los abordas. Igual, pues los miedos o lo que tengas dentro los puedes reflejar escribiendo sobre ellos y en las historias igual pueden ayudar a los lectores en cómo se sientan y la forma en lo que abordan estos miedos o, o los problemas que tengan igual bajo temas fuertes como con cosas que se tratan en It, el cementerio de animales, El Resplandor.
ciertas perspectivas en temas, está en cómo lo abordas para y llegarlo a que el lector lo capte. Oye, hablando, por ejemplo, de Stephen King, eh, tanto los tres, pues yo ya les hice caso y pues ya traté de conseguir la versión de It de Stephen Ah, King. la mía Aquí también. está. Ya cuando lo terminé, y también pude conseguir el libro de El Resplandor también de Stephen King. Entonces, ya cuando los termine de leer, pues ya les comento cómo ha sido mi experiencia con este autor, porque de él he leído muy poco, pero me llama mucho la atención, sobre todo su complejidad para narrar historias y como a la vez su talento para imaginar y detallar cosas que a simple vista nos cuesta creer o notar, pero que nos asombra o que nos deja así despiertos, ¿no? Sí. Pero bueno, pasamos entonces para la siguiente ronda de libros. El siguiente que hablaré será el de Ansibles, Perfiladores y otras máquinas de ingenio de Andrea Chapela. Igual ese es un libro de ciencia ficción. Se trata sobre un futuro, son relatos en los que muestra un futuro en el que la tecnología es más avanzada y cómo esa tecnología y estos inventos del futuro afectan nuestra vida y las perspectivas que esto nos da a las nuevas generaciones, cómo ha afectado su vida, cómo han sido los cambios y que también nos lo da desde una perspectiva muy humana en cómo han cambiado las relaciones, la forma de vida, cómo han sido los vínculos ahora entre las personas en el futuro. Y pues igual son relatos cortos también, son 11 10 relatos también cortos. Igual el libro es de 200 no, 212 páginas. Igual todo se te va muy rápido en la lectura. Cada, cada relato me gustaron mucho las premisas que tienen en la mayoría de los relatos. Siento que también usa de forma muy creativa los inventos o la forma en la que se puede ver cómo sería la tecnología en un futuro, aunque pueden ser ya pensadas en cosas que nos podríamos imaginar en los cambios que se tendría para un futuro. ¿Cómo aborda esa perspectiva en cómo nos afectaría a nosotros como sociedad? En nuestro entorno, nuestros vínculos con familia, amigos, las personas y la sociedad totalmente. Me, me gustó mucho la mayoría de relatos y igual la forma en la que aborda la ciencia ficción. Está también un lado en el que es el futuro en el que no está precisamente una fecha para futuro, pero pues igual lo sentimos como, sí siente como que no es un futuro tan lejano. Sí, yo lo pondría quisiera pensar unos 10 15 años en el futuro, en cómo sería el avance de la tecnología y pues igual siento que al paso en el que ha estado el avance de la tecnología para 10 años atrás y hasta 10 15 años atrás hasta ahora, igual el cambio generacional será importante para los siguientes años y pues sí, igual será ver cómo esa tecnología para esos años nos irá afectando para un futuro. Igual me gustó mucho la autora y me dio para querer leer más libros sobre la autora, aunque creo que es el primer libro que tiene y aunque espero que ya saque próximos libros próximamente. ¿Va a sacar más libros ella?
Sí, espero que sí. Me gustaría. Ese libro, el de Ansibles Perfiladores y otras máquinas de ingenio, creo que en la contraportada dice que este libro fue producto de la beca de creadores o algo así, me parece, porque pues fue un proyecto que estuvo desarrollando Andrea Chapela y fue como que la recopilación de estas historias. Pero tienes razón, Cristian, es complicado o estamos como que todavía a la expectativa de que llegue otra obra de ella porque tiene una manera fácil de acercar la ciencia ficción en varias de las historias. Sin embargo, hubo otras, y es así, lo confieso, que están más escritas creo que para lo contemplativo, o sea, para no seguir una historia en Sí. específico, sino para que disfrutes de las imágenes que te están creando. Por ejemplo, la de la misma portada, que es como cuando oyes llover, así se llama el cuento, creo que sí. Como Deja ver. De hecho, este creo que fue el que menos me gustó, pero todos tienen así como que, lo siento como que todos tienen el potencial para hacer su propia historia, aunque la mayoría están entre 10 15 o, o 20 páginas, están cada relato. Y en ese relato que dice que dice que la se trata sobre en el futuro en que empezó a llover y así se quedó permanentemente hasta que las ciudades se quedaron inundadas y pues la gente se transportaba solo por como lanchas o, o algo así de transporte y pues se tiene eso, pero está más enfocado en dos personajes, dos muchachas y la relación que tienen ellas dos, cómo se conocen y cómo van adquiriendo una relación cercana entre las dos. Igual está corto, pero pues la premisa que tiene está también muy interesante. igual el último cuento de ahí de Ansibles, ese se va como agua, ese yo no diría que dura 15 hojas, ese es como, ya, vamos a Sí. lo que sigue, ese se va rapidísimo, pero como que se compensa con el resto, porque hay unos que sí son pausados, se toman su tiempo para contar las cosas, pero el último se va así y te deja una impresión y una sensación como de vacío, Mira, buenísima, este es es, algo es- que me gustó. ese también el primero se llama 90% real. Se trata sobre una tecnología o algo tiene ahí que les va cambiando la realidad en su mente y pues ahí les dice qué tanto porcentaje de lo que ve el personaje es realidad. Y pues también lo interesante también de ahí es que mientras va diciendo todo eso de que es real y que no, también ella recuerda todos los lugares y todas las cosas que vio con su pareja con la que ya no se encuentra y, y va cambiando entre eso, lo que ve la ciudad mientras recuerda todo el tiempo que estuvo en su pareja y cómo le extraña. También es con cada uno de eso ver la perspectiva de ellos en su mente, su vida también está muy presente en cada relato, te metes mucho en los personajes. También otro del que más me gustó. eh, Se llama la persona que busca no está disponible. Se trata sobre, igual como es el futuro, ya los avances tecnológicos han cambiado y mejorado tanto que ya puedes cambiar partes de tu cuerpo, cambiarte órganos, te puedes ayudar a mantenerte más
más joven, más sana, y cosas que te monitorean y te ayudan con tu salud, pero pues igual vemos a una hija y a su madre que la madre quiere envejecer, como dice, ella quiere envejecer con dignidad, no quiere estar cambiándose ella misma para poder mantenerse joven, pues ya bajo la perspectiva de ella quiere vivir la vida que ya vivió y pues darse su tiempo y ya sentir que su tiempo ya terminó y dejarlo, pero pues también su hija no lo entiende de la misma manera por el cambio que tiene ya en su vida, en el mundo actual. Lo siente también como ella lo siente como un suicidio, pues, elegido, que, pero pues también vemos ese lado de las dos y cómo pasa toda la historia, igual como esos varios relatos, la mayoría de los relatos son muy buenos, igual siento que es de mis lecturas favoritas en lo que va del año. Así que pues ya sí, también se lo recomendaría mucho. Fíjate que el punto que manejas es muy importante, el de la inmortalidad, el miedo a la inmortalidad de otras, no de este personaje que no, que siente que ya no quiere seguir y pues, y como tú bien lo mencionas, que para ella pues es como un suicidio, pero para ella no, porque la forma del pensamiento y cada persona que vivió en distinta época, pues no va a ser la misma, sobre todo la percepción. Entonces, ese miedo a la inmortalidad y la otra etapa que es el, el llegar a la inmortalidad, el no perder esperanzas o sentir que tú necesitas más años para hacer lo que tú quieres hacer o lo que quieras realizar, no sé. Sí. Igual nosotros si lo vemos ahorita desde esa perspectiva, viendo lo que puede pasar por un futuro, no lo entenderíamos igual porque no estamos en esa época, en ese tiempo, la sociedad no es la misma que tenemos nosotros en este momento, pero pues sí es la perspectiva de cada sociedad y si cambia temporalmente aquí, de una sociedad a otra, cambiaría mucho más en una sociedad eh, en unos 10 15 años o más en el futuro, pues sería difícil predecirlo. Oye, algo que tocar al último que se me hizo interesante, y es que, aparte que es una obra mexicana, creo que yo, al menos yo, no he sabido de más obras de ciencia ficción mexicanas, ¿me entiendes? Al menos yo. Entonces no sé si es la primera que leen, Sí, qué tú bueno, crees. no me, no, no, no en primera de ciencia ficción, pero pues yo creo que sí es primera mexicana. Ajá, o sea, Sí, ficción, perdón, he leído, pero igualmente es curioso pensar de que cómo sería leerlo, porque por decir, me imagino que las ciudades, cómo sí. están, cómo las creen en su imaginación, o sea, o ella se inventó una ciudad aparte, etcétera, el lugar, los modismos, si los cambió, Sí, cosas así, pues. todo eso va desde el lado mexicano, desde como dicen los modismos, el lenguaje, las Mm, ciudades también se mencionan muchas ciudades de México, de la Ciudad de México, Monterrey, y cosas que pues también podemos entender por ser mexicanos. ok, eso era mi punto. Yo, Alfonso, aprovechando el espacio que dejó Andrea Chapela, en lo que escribe otra novela u otra antología de cuentos, ahí te van tres recomendaciones de ciencia ficción mexicana. Rápidamente, número Súper. uno, Mexicoland, de Jaime Alfonso México. Sandoval. Pendiente también por ti. Buenísima distopía mexicana, pícara, y que se Pero adelanta a algunas tiene, cosas. disculpa, pero Prime Ajá. Video le sacó una serie, ¿no? No estoy seguro, pero si la sacan Sí, creo serie que ya sí. me voy a empezar a contratar mi Creo, suscripción porque está buenísima. o estoy loco, pero sí, sí vi una descripción que decía México o algo así. Prosigue. Ok, ok. Luego lo reviso. La segunda novela es Gel Azul
de Bernardo Fernández, Bev. Si te gustó Ghost in the Shell, si te gustó Paprika incluso, y te gusta el contexto mexicano, chilango, muy en el sentido del barrio, de la palabra fácil y con un misterio muy interesante, esta es tu novela. Muy, muy recomendable y además muy chiquita. Son apenas 110 páginas, 100 páginas más o menos. Ok. Y la última es Los Viajeros, que es una antología de Bernardo Fernández también, pero esta antología recopila autores mexicanos de fantasía y de ciencia ficción, y son como unos 20 más o menos relatos de ciencia ficción, ficción especulativa y también un poquito de fantasía combinada con ciencia ficción. Me gusta mucho el término italiano de ciencia ficción que le dice fantascienza. Es como combinar fantasía y ciencia ficción, pero me gusta ese término. Creo que hay cuentos ahí que se ajustan y son de diferentes variedades, con muchísimos personajes hay que conocer y de extensiones muy cortas. Creo que el cuento más largo de ahí llega a las 6 páginas, 7 páginas más o menos. Entonces, ahí están las 3 recomendaciones. Sí, Gracias, gracias, ya lo voy a echar el ojo. Bueno, ya de segunda recomendación de libros de México, autores mexicanos, pues recomiendo mucho el de Junta de Sombras de Alfonso Reyes. Para mí, después de Octavio Paz, bueno, los dos juntos son mis dos escritores favoritos, Alfonso Reyes y Octavio Paz. De hecho, Borges dijo una vez que Alfonso Reyes es para él uno de los grandes de la literatura y, y tanto es el impacto que leí Junta de Sombras que luego me animé a ver sus otras obras que ha hecho, porque él ha hecho tanto ensayos como poesías. Y igual es lo mismo que bueno, en cuanto a dedicación, es lo mismo, son ensayos, son críticas, son poemas, son personas dedicadas al estudio del presente, de lo que vivieron, de la política, de la crítica y de muchos temas. Bueno, hablando de Junta de Sombras, es más que nada un ensayo sobre la antigua Grecia, sobre Alejandro Magno, sobre la conquista de otras tierras en aquellos tiempos y sobre todo se abre de una manera poética, su modo de narrar todos los acontecimientos dentro de cada capítulo es muy profundo, la manera en cómo escribe, la manera en cómo organiza sus ideas, la estructuración de sus fuentes en cuanto al simbolismo, a la mitología, a los personajes. Y uno de los temas que me impactó cuando leí este libro de Alfonso Reyes, Junta de Sombras, es cuando una de las tierras que conquistan en torno a Grecia esclaviza no solamente a las mujeres, sino a los niños. Y esto me recordó mucho tanto a la novela como a la película de 300 de Frank Miller, que lo dirigió, en la película la dirigió Zack Snyder, pero la obra original es de Frank Miller. Entonces, es cierto, y muchas veces en la escuela no lo cuentan, la manera en cómo otras conquistas no solamente explotan, sino violan y en aquellos tiempos pues era el modo de pensar y el modo de ver las cosas incluso es muy distinta al de nuestra era, nuestra actualidad. Entonces, pues yo considero que pues para los que les gusta la historia y sobre todo para los que quieran acercarse a esa época, eh, pues sí, es de mucha recomendación. igual es ensayo. Es un ensayo también. Pero te voy a decir algo. Fíjate que cuando yo leí o sea, no, es un ensayo, pero pero la manera en cómo lo escribe
O sea, sientes como si estuvieras en un ensayo, pero también dentro de una poesía. O sea, la narrativa de Alfonso Reyes es muy profunda. Sí, Entonces, yo muchas veces creí que los ensayos eran como una especie de estudio. Entonces, me di cuenta que cuando una persona alcanza un nivel de madurez intelectual, puede dominar bastante áreas en cuanto a la letra y puede tener un gran dominio que incluso puede llegar a sentirse como poesía o como esa o adentrarse en ese mundo que a veces yo sé que a veces muchas veces nos cuesta trabajo a veces adentrarnos a ese mundo a veces por el tema complejo que el autor quiere plasmar dentro de su obra sí. o ya sea por la catarsis que eh, a veces los acontecimientos nos exprimen a tal grado de qué hacer con después de lo leído, pues no sé si a veces les pasa a ustedes. Sí, igual creo que el único ensayo que he leído es el de el mito de Sísifo de Albert Camus, Albert Camus, sí, que no fíjate es que de recordar. él leí el del hombre rebelde. Uno de los últimos libros que leí de él fue la del hombre rebelde y ese libro también me impactó, la verdad. Sí, yo no sabía que era ensayo, pensé que según yo era como un relato. Y sí, pero el relato era como de, la explicación del relato era como de 3 páginas y todo lo demás no estaba tan, estaba corto, pero sí eran bastantes páginas, era sobre ensayo sobre todo eso y pues leer un ensayo sí llega a ser algo pesado en toda la exposición de las ideas que tiene el autor y para captarlas, pero pues depende de cada autor y cómo plasmarlos, como dices. De hecho, este Alfonso Reyes, además de escribir ensayo, escribió una obra de teatro que me parece que junta muy bien lo que dices, Johnny, respecto a estas otras culturas y cómo mezcla, sobre todo lo griego, porque tiene algo el señor con lo griego. Y esta obra de teatro se llama Ifigenia Cruel y fue escrita en un contexto muy interesante porque fue escrita cuando ya estaban en los rezagos de la revolución y de cierta manera se combina la mitología griega con la mitología de aquí de México. Entonces crea esta amalgama de manera que no estamos hablando ya de un espíritu griego, sino que estamos hablando de la Coatlicue, casi casi. Pero hay un paralelismo muy curioso e ingenioso como era Alfonso Reyes en esta obra sobre una, digamos que descendiente de una deidad, casi descendiente de una deidad, que ahora ha tenido que sacrificar lo que ha procreado, ¿no? Para un beneficio propio de la naturaleza, quién sabe, pero que también se traslada a nuestro contexto de cómo se sacrifican varias cosas nacionales, personales, a partir del gusto de uno mismo o del gusto de la naturaleza y de que tiene que haber siempre un sacrificio. Y de hecho hay una película que retoma este argumento redondamente, perdón, que es la de El sacrificio del siervo sagrado de Yorgos Lántimos, que dice, ah, aquí está Ifigenia Cruel, presta para acá, ah, aquí está el mito de Ifigenia, presta para acá. Entonces junta esos dos y pues tenemos esta película muy interesante. Pero sí, es una obra muy curiosa de Alfonso Reyes y que también está escrita como si fuera una especie de poema, ¿no? Sí, exactamente, pero por ejemplo, esta película que tú mencionas, ¿está basada en la obra de Alfonso Reyes o nada más lo tomó como influencia? O sea, ¿está en los créditos en la película o no? La retoma como influencia, pero se va más hacia la fuente, pero aún así está ahí presente la obra de Ifigenia Cruel, por, por esa crueldad que tiene precisamente el mismo personaje, la logra poner ahí, y que de hecho ahorita ese director va a estrenar en diciembre de este año la de Pobres Criaturas, y pues estaremos al pendiente de ver cómo le hace, porque le ha ido muy bien.
Pero fíjate que hablando ahorita de Alfonso Reyes y sobre todo de otros escritores, cuando ya llegan a una profundidad tan alta, de hecho, en sus experiencias él comentaba que él siempre para llegar a ese tema o esa profundidad, siempre se levanta. La mejor manera para él en su escuela de escribir fue levantarse siempre todas las mañanas a las 4 de la mañana a escribir y a escribir y a escribir. Entonces, pues para él en ese ámbito, pues le ayudó mucho. Pero yo siento que también hay otras escuelas de literatura que a otros también, por ejemplo, Julio Cortázar o Borges tienen otra manera también de escuelas de literatura o lo mismo que Stephen King. Entonces, yo siento que a veces el autor es el que experimenta esa sensación de escribir. Entonces, como decía Héctor Lavoe, cada cabeza en su mundo. Entonces, este, pero sí, sí es muy importante. Pero hablando y sobre todo lo que comentan, es muy importante. Y que un autor llegue a tal nivel a tal nivel de dominar las letras y puede manipularlas e interpretarlas a su gusto. Entonces, eso ya es como decir, aprender de estos autores y cómo acercarnos a ellos. Sí. Qué bueno que sigue. Alfonso, Sí, sí, sigo yo. Bueno, yo les voy a hablar del cómic, ya saben, 100% mexicano. Está escrito por un autor, bueno, es ilustrador, se llama Dono Sánchez, y Dono Sánchez Almara, él es de Monterrey. Es este cómic, mira, tiene un tamaño, una edición en española, según esto, europeo Turbo más que nada, ¿no? desafiante. Turbo Desafiante. La verdad tiene un título muy tonto para mí, o sea, para lo que trata. Pero cuando tú lo lees, dices, ¿qué onda esta cosa panilla? Pero no, ¿por qué quiero hablar de este cómic? Bueno, Dono Sánchez ha trabajado en Marvel como ilustrador, o sea que ya aquí, cuando llega esta historia, que él mismo creo escribió también, significa que ya tiene un ejemplo de cómo llevar una narrativa bien, o sea, no te metes solo a escribir cómics porque sí, aunque seas ilustrador. Es un caso como el que yo siempre he dicho, de Chuck Palahniuk. Chuck Palahniuk es un escritor del Club de la Pelea, ¿no? Escribió Club de la Pelea 2, Club de la Pelea 3, ¿y qué hizo? Se fue al cómic y le salió horrible, su narrativa es fea, perdón que le diga la palabra, es lo peor, o sea, Fight Club 2 y 3 es lo peor que he leído en un formato de cómic. Entonces, no es fácil saltarse de un lugar a otro, escribir acá o ser ilustrador, y creo que Don Sánchez lo hace muy bien. Pues está publicado por la editorial. Ellos tratan de hecho, se me hace un poco raro porque revisando bien cómo puedes publicar con ellos, ellos te dicen, ¿sabes qué? La historia tiene que ser 100% mexicana. No me traigas de que el autor, del protagonista viene de Estados Unidos, que la historia esté, no sé, en China, no, no, no. Tienes que estar en tu ciudad, ser mexicano tu protagonista, todo, hasta en las ciudades. Y yo, es un tema, o sea, es algo que como escritor, que te den esta carta sobre la mesa para que puedas publicar tu historia, pues no sé, está un poco raro, pero qué bueno que una editorial mexicana se preocupe que tu historia sea mexicana, ¿no? Y aquí tenemos una historia llamada, pues, True Desafiante, la verdad no sé por qué el título, pero trata la historia de un muchacho llamado Lucas, el que ves ahí. Entonces, en este mundo que es de Monterrey, existen dos universos. Es ficción, ¿no? Esta juega el típico del elegido, ya se la sabes, ¿no? Es un chavo, rockerito, ya sea mexicano, su cabello largo, su típica camisa de Nirvana, y empieza a tener sueños donde él está perseguido por algo, siempre lo están persiguiendo, pero despierta de ese sueño y ve que todo está bien. Él sabe que dos personajes centrales, para que así se van, llegan por él a defenderlo ya que está siendo atacado por un monstruo, ¿no? Y le dicen que él va a tomar parte importante en esta historia, la típica historia del protagonista. ¿Cuál es la parte central o por qué me gustó? Porque yo lo recomiendo si es una historia que ya todos saben, ¿no? El típico protagonista. Pues más que nada porque vemos Monterrey. La verdad, la hemos dibujado muy bien. Ya sabes, el típico cablerío ahí colgando que está en todas nuestras ciudades. El color la neta es una maravilla. Prácticamente la paleta de colores que utiliza para un cómic mexicano, la calidad es muy buena.
Y ustedes dirán, ¿y eso por qué? Porque pues créanme que he leído otras historietas y la verdad, el color es muy pobre y tú dirás, bueno, el color, el color, los dibujos no importan, pero pues para alguien que ya trabajó en Marvel, supo replantear bien su estilo. Está en formato digital y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver el formato digital? Pero ya cuando ya llevas tiempo leyendo, te das cuenta, se ve un dibujo muy de caricatura, ¿no? Pero entonces lo que hizo Don Sánchez es que sus personajes parezcan de anime, ¿no? En estas viñetas. Creo que tienen un buen control de la narrativa, aparte de la historia central de este chavo, ¿no? Que tiene que pelear con las personas del otro universo. Hay unas subtramas, van a ser 3 volúmenes, ya son los 3 volúmenes, creo que los publicó. Yo tengo 2 de ellos, me falta el tercero porque como es una editorial mexicana se compra en línea. Entonces yo siento que tenemos que apoyar las historias mexicanas y más en cómics que nosotros estamos, mire, hasta el fondo, ¿no? Siempre nos dio la ventaja a los demás países, no sé por qué, pero que autores vengan aquí, hagan su propia editorial y en Monterrey y estén sacando historias así y tiene una calidad, esto tiene una calidad, o sea, el papel, todo, hasta, de hecho yo pude platicar con él, y él me dijo, mira, este formato es europeo, dice, no es el típico cómic, ya sabes, de grapita, bla, 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 bla. Entonces, varios autores han publicado ahí. Uno de ellos, ya saben, es Humberto Ramos, que es el dibujante de Spider-Man. Es muy criticado porque según dibuja mal Spider-Man. Pero sea como sea, él es uno de los que se ha puesto para poder dibujar esta historia, Lolo Sánchez, perdón, y escribirla. Y hay varios autores mexicanos que se están sumando a esta editorial que se llama Fiction Comics. Pueden buscarla en Facebook, pueden buscarla en línea y ver historias. Hay historias para todos, la verdad. Y nació hace poco, no sé si tiene unos 5 años que están intentando publicar historietas, pero la calidad es buena, la verdad la calidad es buena, la historia que es un poco simple, pues siento que está bien que alguien que ya fue y tomó experiencia en otro país venga y la plasme aquí, significa que la calidad es buena. Oye, ¿nos puedes mostrar una imagen o una cierta viñeta para ver nada más una muestra de su arte? No sé cómo se vea, pero como les digo, este Ya se verá rosa para bien. mí es rosa mexicano, ajá. La paleta de colores los utilizo para cada personaje, uno es rosa, uno es azul, el niño lo utiliza como que es un poco gris, ¿no? Pero miren, aquí está. Creo que la narrativa que aprendí en Marvel, ya que él estuvo trabajando en Marvel, no solo es una editorial que se puede decir, pues vamos a sacar cómics para vender, no. Tiene que ser 100% mexicano. Si no es 100% mexicano, no se publica. Entonces, es una historia que la verdad les recomiendo. En serio, echen un ojo. La verdad no recuerdo cuándo me costó. Les digo, pude conocerlo. Miren, aquí está el autógrafo que me hizo, bla, 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 bla. Entonces, ya está. Ahí está la recomendación. Háganme caso, que siempre hacen caso. Y a ver que les va a gustar. Se escucha muy bien, Buena güey. recomendación. ¿En dónde se puede conseguir? Para que Solo en su pregunto. página en línea llamada Fiction Comics. Página en línea Ah, Fiction el Comics. Praxina sí. Ajá, y ya. ¿Cuál es su precio? Se supone que se llama Fiction Comics porque la neta no recuerdo, porque como yo le pagué por el autógrafo, y ya tiene años. Pero se llama Fiction porque ellos dicen, la X es de México y la ficción es tuya. Entonces, saben pues lo que están vendiendo. O sea, ellos ya trabajaron en Marvel y son varios los que están en este proyecto. Pues, E- Johnny preguntaba por el precio más o menos alrededor. Es que le digo yo que no, lo que pasa es que yo pagué también con autógrafo. Entonces, la verdad no recuerdo. Yo digo que vale unos 300 varos. Es lo que siempre, ponle que vale 300 y ya. ¿Sabes? Cuando hablas de 300 o me acuerdo mucho de cuando voy a Sanborns, cuando voy a las plazas y veo los cómics, esos grandes cómics entre 300 y 400 pesos. Eh, no sé, Ajá. yo creo que, o sea, viéndolo aquí vivimos en México y Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que si deben pensar en nosotros, los lectores que consumimos cómics, deberían pensar en nosotros, las editoriales, ¿no?
En el un salario poco más mínimo. accesibles, ¿no? Porque hay veces que hay libritos así, de pasta dura, no me va a mentir Alfonso, de que llega hasta los 500, 600, pero a veces son porque, a veces llegan importados, y a veces porque es importado, cuesta. Yo vi una revista de cómics de no más de 60 páginas, pero porque era importada, en inglés estaba alrededor de 350 pesos, solo porque era importada. Esperamos te Este, haga caso. Pues, ajá. eso que dijo del Sanborns sonó mucho como a solo quiero ser uno de ellos, sentarme con ellos. Todos somos Johnny, todos. Es un punto pues muy cierto, porque desgraciadamente cuando tenemos luego estas editoriales independientes o luego estas editoriales que incorporan nuevos elementos para acercar la literatura mexicana en otros formatos, luego no suelen ser tan accesibles o luego los materiales son demasiado costosos para lo que quieren ofrecer, ¿no? O sea, siendo editorial independiente, dice, sí, vamos a ofrecer lo mejor, pero por eso de ofrecer lo mejor, se eleva al triple o al doble el costo, entonces es muy comprensible, pero creo que dentro de todo esto, siempre está bien darse una vuelta por este tipo de ferias donde están conviviendo estas editoriales, porque pues ya sabemos todo lo que hace Carlos Slim y su imperio de Sanborns, donde ni siquiera requieren de una persona para consultarte el círculo Sanborns, sino que siempre tienen que ser tres personas. Hay quien esté viendo del círculo Sanborns. Saben muy bien quiénes son porque no puede ser posible para que nos hagamos una idea de cómo tienen la cultura de los libros. Jamás usé mi Eh, tarjeta así con la lectura de Summers. no, sí, ya después me enteré, este chisme literario, cada punto vale punto 05, ¿no? 5 centavitos es lo que vale cada punto. Entonces, ya me hice mi tabla, así que necesitas como de 1,000 puntos para que te descuenten 50 pesos de un libro, ¿no? Y di que te fue bien. Oye, pero ya como que ya llegar a lo más, o sea, ¿sabes? A veces tengo que recurrir al Fondo de Cultura. Fíjate que en el Fondo de Cultura Económica vale la pena porque hay novelas gráficas que valen la pena y están a un precio un poco más accesible y son buenas ediciones. De hecho, no solamente traen de México, traen de Argentina, traen de Chile, y son novelas muy buenas, son novelas de crítica política. No los tengo ahorita conmigo, pero si no, con gusto luego los muestro, pero vale la pena revisar. Y sobre todo, si tienes a alguien de INAPAN o alguien, te hacen un 30% de descuento. Ahí vale también la pena, porque había uno que era de pasta dura, que era el complot mongol, de este gran autor, que lo pasaron a novela gráfica y ese me costó entre 110 pesos, pero en pasta dura, ya con el descuento, porque su precio era como de 200 o más, pero ya con el descuento, pero era en pasta dura y creo que es el más grande que tengo. Ahorita se los enseño, voy a ver si lo encuentro, mientras sigan hablando. O igual no nos podemos ir tan lejos. Ajá. Este año va a salir, también tenemos, gracias a la recuperación de trabajos clásicos, El corazón en las tinieblas, de Joseph Conrad, y ahorita lo está editando en formato de novela gráfica, el Fondo de Cultura Económica. Pasta dura, 199 pesos. No es promoción ni nada, pero es más o menos para que se den un rango de precios. Porque también viene eso y los libros álbum. Aquí tenemos mucho talento latinoamericano para libro álbum, las traducciones que hay, el rescate que existe, porque pues luego los libros álbum muchas veces son desdeñados. Es como, ah, sí, a un ladito, pero pues encierran muy buenas historias. No son solamente un tipo de formato literario exclusivamente para niños, sino también está estos encuentros juveniles. Y pues, a ver, ¿cómo es el formato entonces, Johnny? A ver, miren. Este está hablando, pero está muy bueno. Este se llama Los años de Allende, es una novela gráfica de autores chilenos, obviamente ambientado en Chile. Les abro un poquito la percepción para que la puedan observar. Pero está muy bien, ¿eh? La verdad a mí me encanta porque
sobre todo es un ambiente serio, un ambiente histórico, un ambiente que fue real en aquel tiempo, en donde un periodista norteamericano se mete dentro de esta época y ve pues toda la tiranía que está pasando dentro de esta dictadura. Entonces, inclusive hasta la portada se ve como una explosión. Me recordó mucho a la obra de, ¿cómo se llama esta obra japonesa que es muy famosa? Akira, sobre la explosión. Y esta que ya, el complot mongol, que de hecho es uno de mis favoritos, me encanta, me encanta. Mira, esta me costó creo que 110 pesos en aquel. Inclusive pude hablar con el ilustrador, el que dibujó, no el guionista, el que dibujó, pude hablar, le dije, oye, muchas felicidades por por tu trabajo, aportas mucho, no solamente a los que amamos los cómics o las historietas, sino también a los que quieren incursionar al dibujo y sobre todo como mexicanos nos sentimos orgullosos y me respondió que muchas felicidades, que igual para mí él es un honor porque yo lo hago esto con amor, pues, o sea, él lo hace con pasión. Cuando tú haces las cosas con amor, o sea, amor de que te gusta, pues lo que tú haces, pues se ve, se nota. Sí. Bueno, ya pasamos para el siguiente donde que se acaba más el tiempo. Pues ahora les presento el segundo libro, que igual va a estar apareciendo por acá. Es uno que se llama Atados a una estrella, de Claudia Celis. Esta autora del Estado de México. En algún momento de mi vida de secundaria, una maestra de formación cívica y ética leyó los primeros dos capítulos de la historia y yo no pude haber estado más inmerso, pero desgraciadamente solamente los leyó como material de apoyo y dejó el título. Entonces en algún momento yo me decidí a buscarlo. Resulta que estaba descatalogado cuando lo busqué y aparte no tenía dinero. Entonces era como, "Ah, algún día se va a hacer, ¿no? Algún día". Y de repente se da la oportunidad, lo pude leer y en tan pocas páginas, creo que llega apenas a las 160 páginas, 150 más o menos. Lo editó Gran Angular en su momento. Ahora ya hay otra edición, no sé bien de quién haya sido ya los derechos, pero la historia sigue de cerca a la familia de Adela, Adelita, como la vamos a seguir conociendo, y que lleva su existencia de, no sé, unos 8 años, 9 años más o menos que la conocemos y que nos la presentan, cuando sus padres deciden tener a su hermanita. Entonces llega la hermanita al mundo y, pues, ¿cuál es la sorpresa? La hermanita es diagnosticada con síndrome de Down y pues va a mover el terreno completamente de esta familia mexicana que pues no está acostumbrada a tratar con estas personas que tienen un grado de sensibilidad gigantesco, un amor por el círculo más cercano y que siempre ven la vida desde otra perspectiva. Entonces es conforme van creciendo que Adelita pues va conociendo poco a poco a Lucero, que es el nombre de su hermanita, y ambas se van comprendiendo mientras van creciendo poco a poco. Pero lo que tiene esta novela es esa crudeza realista de la falta de aceptación desde el propio círculo familiar, porque Adelita, conforme la vamos conociendo en los capítulos, va a odiar a su hermana por lo menos hasta la mitad del libro. No es ningún spoiler, sino es un ganchito para que la gente lo lea, porque va a describir la situación tan realista y tan malvada y perversa que va a hacer la convivencia poco a poco que empiece a crecer, ya que la relación empieza un tanto difícil, pero conforme más se conocen, la historia llega al corazón. La historia llega a romperte y a quebrarte por cómo ves cómo va progresando esta relación y sobre todo cómo esta Delita va madurando, o sea, ya hasta llegar a ser toda una mujer y tener a su lado a Lucero y ver cómo es la vida que está viendo Lucero proyectada a través de ella, es toda una delicia y un deleite, porque pues son capítulos cortos, nos enteramos de una historia familiar
que, a decir verdad, manejar y comprimirla toda para que se quede nada más en estas dos protagonistas, ya de por sí es demencial. Y sobre todo tener esa naturaleza, demostrar las cosas como son, demostrar cómo es la reacción inicial, porque otro tipo de historias podrían prestarse muy a lo manipulador, y con este tipo de temas sabemos muy bien que se presta mucho a lo manipulador y que aquí lo supo mostrar esta Claudia Celis de una manera natural, pero que se sintiera cercana, que se sintiera realista y que nos diera ese puente para ver cómo maduran los personajes a través de este personaje que simplemente vino al mundo a existir. Y creo que es una de las novelas más olvidadas de la literatura mexicana, porque a esta autora siempre la ubican por otra novela famosísima que se llama Donde habitan los ángeles, que seguramente quien está en secundario va a decir, ah, a mí me la dejaron leer. Es casi casi un texto no obligatorio, pero pues sí sugerido para trabajar en secundaria, pero se le conoce más a esa obra que a esta. Entonces creo que esta ha sido desprestigiada y ha sido relegada al olvido. Entonces, esta es una muy buena oportunidad para recomendarla, porque no los va a dejar indiferentes y pues, ¿qué mejor? ¿Qué mejor que hablar de visibilidad, de aceptación y de convivencia con respeto? Bueno, a mí me gustó la recomendación. Fíjate que ya entre uno me gustó mucho esa recomendación. Más que nada porque es algo, no sé, algo común, ¿no? Algo simple, algo que pasa y muchas veces es como que eclipsado cuando una persona nace con una dificultad así. Entonces, yo no sabría qué hacer si un hermano mío, familiar, etcétera, pues hubiera ese problema. Entonces, cuando uno es niño, como tú dices, le puede agarrar simplemente coraje a su hermano. O sea, o le agarra por X o por Y. Si ve que es una traba muchas veces para él, pues le agarra coraje. Entonces, pues a mí sí me gustó la recomendación, creo que Sí, estuvo muy buena. igual como dice, cualquier relación entre hermanos se puede explorar muy bien esto y de cómo está plasmada en las novelas, se escucha muy interesante. Y sobre todo que también con esta Adelita, pues conocemos esa otra perspectiva porque pues esta Lucero va a necesitar zapatos especiales, lentes especiales, incluso cierta marca de ropa o cierto ajuste de ropa que le esconda de cierta manera el cuerpo, por así decirlo. Y pues lo más importante para Adelita va a ser la atención de los padres, o sea, es que cómo llega esta nueva hermana y en palabras de ella, diferente, pero ¿qué es lo que la diferencia de mí? O sea, ella babea, ella calza muy grande, tiene el pie plano, necesita lentes, o sea, y hasta cierto punto, creo que en una parte del libro esta Adela se prueba los lentes o se prueba los zapatos, como para decir, miren, me parezco a ella, háganme caso. ¡Ah! En esas partes es como, ¡ah! Oh, no, o sea, puede prestarse tal vez a lo ficticio, pero no dices, pasa por reclamar esa atención. Pero pues es a través de estos reclamos que también podemos conocer cómo piensa esta Lucero y las cosas que dice, de verdad, de una manera incluso poética, dices, es que no hay ninguna condición que te pueda restringir la creatividad o que te pueda restringir la felicidad. Tener la condición que tengas, tener cualquier situación en casa, no te puede condicionar así personalmente, no te puede condicionar a no expresarte. Y creo que la manera en la que se expresa esta Lucero es bellísima e incluso como que respeta esa parte en la propia narrativa, porque la manera de hablar de esta Lucero es arrastrando las palabras, pero en vez de decir, no sé, ceseo, dice ceceo. Entonces lo pone con Z la autora. Entonces también nos estamos inmersos en cómo piensa ella a través del lenguaje. ¿Me repites el nombre?
Atados a una estrella. Ah, pero tenemos ahí Independiente. No, y es cortísimo el libro. Eso también es lo que me encantó. O sea, no tuvo que extenderse tanto, a diferencia de Donde habitan los ángeles. En Donde habitan los ángeles son como 250, casi 300 páginas. Es casi como tipo novela juvenil. Y en esta no, esta se quedó muy, muy sencilla, muy tranquila, pero en lo sencillo radica lo bonito, lo hermoso. Y fue lo que me gustó. Y no lo leí estando en secundaria, lo leí ya estando en la preparatoria. Ya en los últimos semestres lo estaba leyendo y fue como, oh, está muy bueno. Algo más para comentar para ir cerrando, ¿no? Estuvieron muy buenas todas sus recomendaciones. Un agradecimiento muy grande a los tres por estar aquí, por dar sus recomendaciones. Espero que les haya gustado a todos y pues también los tendremos en lista de pendientes para leer. Saca saquen la foto grupal. Eh, no sé sacar captura de pantalla aquí, pero Ya saqué yo una, a ver, una, dos y tres. Eso es todo. Listo. Todo. Sí, pues sí, para que, oigan, pues no, pues igual, qué chido, la verdad, pasarla aquí con ustedes en este espacio literario, este espacio cultural, y esperemos a ver otra presentación que Cristian nos quiera ofrecer para que podamos dialogar, hacer críticas. esperemos se vengan más con la Liga de los Actores Extraordinarios. Sí, que Claro, no, ya claro. no, que ya no haya tanto fantasma ahí, porque ya siento que hay gente que está acumulando polvo ahí, sin mandar nada, sin ni siquiera un saludito, ni, no, no, no. Pero respecto al inicio que yo decía que yo estoy muy choteado, pues es que he sido un invitado recurrente aquí en el canal de Cristian, entonces creo que es mejor que otras personas se presenten, porque pues a mí, de cierta manera, Aquí ya me conocen, ya soy viejo esperemos conocido. siga Caleb aquí. Esperemos, dice. Pero le agradezco muchísimo la oportunidad a Cristian. Y pues sobre todo, el seguir recomendando estas obras mexicanas también nos acerca a estos autores porque pues estamos muy acostumbrados a lo extranjero, estamos muy acostumbrados a lo que está fuera de México y creo que el hecho de salir de esa zona de confort incluso puede llegar a incomodar a algunas personas. Cuando se les pregunta de autores mexicanos, no pasan de mencionar tres, no pasan de mencionar dos. Pero no les preguntáramos sobre autores fuera de México y sacan la lista como de los 20 autores más conocidos del mundo. Entonces, hay que darles ese chance, hay que darnos ese chance. Y en el caso de los cómics y en el caso de los ensayos bien escritos, eh, hay que apoyar estas editoriales independientes. Y ese va a ser siempre mi discurso. Pues aquí va a Sí, haber pues, hay variedad de libros ajá. para escoger. Pues gracias, Chris, igual por invitarme, la verdad. Siempre es una grata sorpresa verlos y más que nada hablar. Y yo siempre diciéndoles qué cómics leer porque pues, es lo que más leo, pero obviamente que se me hizo, de hecho se lo dije a Chris, se me hizo una buena idea de hablar a autores mexicanos, porque siempre están a la última en la lista, como dijo Caleb, o ni siquiera están en una lista, ¿no? Pero cada quien tiene su perspectiva de la historia que quiera contarnos, que quiera decirnos. Yo ya voy a tener la mía con sus recomendaciones, sí me gustaron, así que muchas gracias. Nos despedimos entonces. Hasta la próxima. Igual denle me gusta, suscríbanse. Estaré compartiendo las canales y redes de todos aquí. Espero les haya gustado y nos vemos. Adiós. Bye.